Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy voy a explicarte lo que son los números enteros, ¿ya? Hasta sexto año, ¿ya? ¿Cierto? Los que vivimos acá en Chile, hasta sexto año tú conoces los números naturales, trabajas con los números naturales, ¿cierto? Conoces conoces grandes cantidades de números enteros, de números naturales, perdón. En este caso tú aprendes a leerlos, a escribirlos, ¿cierto? Y sabemos que estos parten desde el cero y son infinitos, ¿ya? Pero en séptimo año, ¿ya? Tú debes conocer y entender lo que son los números enteros, ¿ya? El conjunto de los números enteros es más grande que el conjunto de los números naturales, ¿ya? Así que si tú lo quisieras representar por conjunto, podríamos decir que aquí están los números naturales, ¿ya? N. Y aquí, rodeando esto, está el conjunto Z, ¿ya? Así se llama, conjunto Z, ¿ya? Conocido como números enteros. ¿Cuál es la característica de los números enteros? ¿Ya? En que en este lado, ¿cierto? Como te dije anteriormente, tú conoces hasta aquí, desde el 0 hasta el infinito. Pero ahora, desde hoy en adelante, tú vas a empezar a trabajar desde el 0, pero en este sentido. ¿Ya? Me queda un poco chueco aquí, así que lo vamos a hacer un poco más derecho. Ahí. Donde aquí va a aparecer, fíjate, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, y esto obviamente sigue hasta el infinito negativo, y obviamente en este sentido continúa hasta el infinito positivo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de los números enteros? ¿Ya? Que están formados por números negativos, ¿ya? Negativos, y los números positivos, ¿ya? Algunas reglas de esto, ¿ya? Algunas reglas de estos números, ¿ya? Los números negativos están obligados a llevar el signo, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero escribir menos 7, ese signo menos tiene que saber ir por obligación, ¿ya? No así si yo quiero escribir solamente 7 o más 7, ¿ya? El más 7, que es el número positivo, puede estar acompañado por el signo o puede no estar acompañado por el signo. Va a seguir siendo un número positivo. Recuerda que tú, como te dije anteriormente, tú conociste siempre los números hasta sexto año, los números positivos. Tú nunca los viste con signo, ¿ya? Así que no te preocupes por eso. Ya los números positivos llevan el signo o no lo llevan, ¿ya? Y también, algunas cosas que te tengo que decir, es que los números enteros negativos, ¿ya? En algunos textos aparecen entre medio de un paréntesis, ¿ya? Así los diferencian, ¿cierto? Para saber cuál es entre los positivos y los negativos, y además para diferenciarlos del signo de la operación, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en un próximo video, ¿ya? Ahora, ¿qué me interesa a mí que entiendas? Lo siguiente. Te voy a explicar algunas otras características. Fíjate que aquí yo tengo el 1, ya no sé si tú lo alcanzas a ver ahí, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿sí? Acá tengo el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, y obviamente estos creciendo, ¿ya? Quiero que nos vayamos aquí. Voy a marcar el 1, ahí, y voy a marcar el 4, ¿ya? Si yo te dijera, compara el 1, comparémoslo con el 4, ¿ya? ¿Qué me puedes decir tú? ¿Cierto? Que el 1 es más chico que el 4 o que el 4 es más grande que el 1, ¿ya? Pero en este caso, como nosotros estamos hablando, ¿cierto? En este caso estamos comparando desde izquierda a derecha, yo te puedo decir, ¿cierto? Que en este caso el 1 es menor que el 4, ¿cierto? Lógico. También si lo comparamos otros números, por ejemplo el 5 y el 2, el 5 comparado con el 2, yo te puedo decir que el 5 es más grande o mayor que el 2, ¿ya? ¿Cuál es la lógica acá? ¿Cierto? En la lógica, aquí estoy en los positivos, ¿ya? La lógica en los positivos
es que mientras más lejos del cero, ¿cierto? Mientras más tú te alejes del cero, el número es más grande. Lógico, ¿cierto? Mientras tú tengas un número más grande, tú más tienes. Por ejemplo, que yo tenga 5 lápices, o 5 plumones en este caso, ¿cierto? 5 plumones. 5 plumones implica que tengo más, ¿cierto? Que si tuviera 3, obviamente, ¿cierto? Mientras más lejos del cero, el 5 está acá. Mientras más lejos del cero, el número es más grande, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en los números negativos? ¿Ya? ¿Qué pasa en los números negativos? Acá se da algo extraño, ¿ya? Y te lo voy a resumir así, y ojalá tú lo comprendas. Entre los números negativos, mientras más cerca del cero, ¿ya? Mientras más cerca del cero, el número es más grande, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que comparar el menos 10 y lo comparo con el menos 2, ¿ya? Aquí, el menos 10 y el menos 2, ¿ya? El número más grande no es este, ¿ya? No es el menos 10, es el menos 2. ¿Por qué? Porque en la recta numérica, acá, está más el 2, el menos 2, está aquí, ¿ya? Y el menos 10 debería estar como por aquí, ¿cierto? No obviamente en el infinito, pero si tú sigues la recta numérica, ¿cierto? Podemos llegar al menos 10. Entonces, ¿qué número está más cerca del 0? El menos 2. Así que, en este caso, el menos 2 es más grande, ¿cierto?, que el menos 10. Ahora, comparemos otros números negativos. Por ejemplo, comparemos el menos 1, comparémoslo con el 0, ¿ya? ¿Qué número es más grande aquí, comparado con el 0? Digámoslo así, lo explico de la siguiente forma. Supongamos que un día tú no tienes dinero, ¿ya? Tú no tienes dinero, entonces tienes 0 pesos. En cambio, si al siguiente día, ¿ya?, tú le debes a alguien, ¿cierto? Tú le debes a alguien 10 pesos, ¿ya? Entonces, tú el día lunes no tenías dinero y el día martes tú le debes a alguien 10 pesos. ¿Qué día tienes más plata? ¿Cierto? El día que no tenías dinero. ¿Por qué? Porque no le debías nada a nadie, ¿cierto? Entonces, entre el menos 10, ¿ya?, entre el menos 10 y el 0, ¿qué número es más grande? ¿Ya? Obviamente el 0, ¿ya? Porque es mejor no tener a estar debiendo, porque tú ya sabes que tienes algo en contra. Te lo voy a explicar de otra forma, ¿ya? Con algo que tú conoces, ¿cierto? Que ya lamentablemente hace tiempo no podemos aplicar, pero tú sabes a qué me refiero. Si tu hoja de vida del libro, ¿ya?, tu hoja donde van las anotaciones, ¿cuándo tú estás mejor? ¿Cuando tienes anotaciones negativas o cuando no tienes ninguna anotación? Lógico, ¿cierto? Cuando no tienes ninguna anotación. Es lo mismo. Aquí tú tendrías 0 anotación. Si tú tienes una anotación negativa, ¿cierto?, tú tienes una anotación en contra. En cambio, si tú tienes una anotación positiva, tú tienes una anotación a favor, ¿ya? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Es como cuando se compra, ¿ya? Cuando ¿cierto?, los adultos gastamos dinero. Supongamos que un mes vamos a comprar, ¿cierto?, con nuestras tarjetas de crédito, y tú te compras el celular que tú quieres. O te compra tu padre o tu madre, ¿cierto?, o algún familiar cariñoso, ¿cierto?, se compra una tele, no sé, se compra un tablet, ¿ya? Y obviamente van sin dinero. Pero al volver a la casa, claro, tú te vas con tu objeto, ¿cierto?, que te compraron, pero el adulto vuelve con una deuda. Es decir, vuelve con dinero en contra. Es decir, del sueldo que ya tenía, ¿cierto?, pactado, X, una cierta cantidad, no sé, vamos a decir una cantidad así bien básica, 10 pesos, ¿ya? 10 pesos de sueldo, ¿ya? Ya debe uno. O sea, ya no tiene. ¿Se entiende? Entonces, esas relaciones también se establecen en los números enteros, ¿ya? Ahora, otra relación común que hay en los números enteros es la relación, ¿cierto?, de las temperaturas, ¿ya? Las temperaturas. Un termómetro, ¿ya?, un termómetro tiene temperaturas altas y temperaturas bajas, ¿ya? ¿Cuándo son las temperaturas altas? Cuando hace mucho calor. ¿Y cuando son las temperaturas bajas? Cuando hace mucho frío. ¿Qué pasa cuando el termómetro marca el 0? ¿Ya? Aquí te lo voy a anotar.
aquí, ¿cierto? Aquí, las temperaturas altas, ¿cierto? Y las temperaturas bajas, que son algo así, no sé cómo son, ¿ya? Algo así como los cubitos de nieve, ¿ya? Aquí, ¿ya? Aquí vamos a situar el número 0, ¿ya? Las temperaturas son altas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y las temperaturas bajas normalmente se dicen bajo 0, ¿ya? Y eso me está relacionando al concepto de número entero. ¿Por qué? Porque es un número negativo, ¿ya? Así que y mientras más lejos, ¿cierto?, del 0, es menor la temperatura, ¿ya? Es más bajo 0. Por ejemplo, ¿dónde hace más frío? En un lugar donde hay 1 grado de temperatura, 1 grado, ojo, con lo que dije, mira, 1 grado de temperatura, ahí, o un lugar donde hay menos 2 grados de temperatura. Obviamente está más helado donde hay menos 2 grados de temperatura, porque está más frío. Fíjate que aquí, en la temperatura 0, ¿ya?, el agua se congela. El agua se congela. Y fíjate que acá estoy en menos 2. O sea, aquí el agua está más congelada. Hace más frío todavía. Imagínate en el refrigerador. En algunos refrigeradores congelan, llegan hasta los menos 7 grados. ¿Ya? Por eso es que la agüita, ¿cierto? Los hielitos están duritos, ¿cierto? Cuando tú los sacas. Y a veces tú pones los deditos y se te pega, ¿cierto? Es porque ahí está corriendo una corriente de aire que hace que la temperatura que esté en el interior sea muy, muy, muy baja. Y eso se representa con números negativos. Mientras que las temperaturas altas, ¿ya?, todo lo que está relacionado con el sol son temperaturas positivas, ¿ya? Lo mismo podría pasar, ¿cierto? Se puede representar con el nivel del mar, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el mar, ¿ya? Aquí vamos a dibujar el mar, y aquí vamos a dibujar un hombre, ¿ya?, pescando, ¿ya? Vamos a decir que ahí está el pescado y aquí hay una gaviota, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que aquí el hombre está en el nivel del mar, que vendría siendo el 0, ¿ya? Lo que esté debajo del mar vienen siendo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Los números negativos, ¿ya? Es decir, esto está relacionado con la Tierra, ¿ya? También los números negativos, lo podemos ver en la Tierra, ¿ya? El suelo, o el nivel del mar, ¿cierto?, representa el 0. Y obviamente aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Qué significa eso? Los metros que se bajó, ¿ya? Piensa que una piscina, ¿cierto? Si tienes una piscina o has visto una piscina enterrada, ¿cierto?, del piso, está el suelo y tú haces un agujero en el suelo. Entonces tú le das metros de profundidad. Esos metros de profundidad están expresados en números enteros negativos, ¿ya? Mientras que este pajarito acá arriba, fíjate, puede estar a 1, 2, 3, 4, 5. Y obviamente esto está relacionado con los números positivos, ¿ya? Recuerda, ¿ya? Números positivos, signo más. Números negativos, signo menos. Y para finalizar te voy a dar el último ejemplo. ¿Ya? La idea es que hoy día tú comprendas el sentido de los números enteros, para qué sirven, cómo los relacionamos. Y obviamente un poco aquí cómo se comparan, ¿ya? En el molde de acá de nuestra comuna, ¿cierto?, de San Fernando, hay 2 estacionamientos. Está el primer subterráneo y el segundo subterráneo. El primer subterráneo está asociado al número menos 1, mientras que el segundo subterráneo está asociado al número menos 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que acá yo tengo el piso y nuestro mall, ¿cierto?, tiene 4 pisos. 1, 2, 3, 4. Uy, que me queda esto muy chueco. Ahí, ¿ya? Pero también, estos son los pisos, ¿cierto?, que vendrían siendo los números positivos. Pero también tenemos los estacionamientos, que vendría siendo el primer estacionamiento, menos 1, y el segundo estacionamiento, menos 2, ¿ya? Entonces, el uso de los números enteros se da mucho. Sí, se da mucho. ¿Lo usamos? Sí, lo usamos. Se está relacionando con algo en contra, los números negativos, y algo a favor, los números positivos. Piensa siempre en tus anotaciones, ¿ya? En tus anotaciones, la anotación positiva, ¿cierto?, te da algo bueno, ¿ya? Es como un premio por algo bueno que tú hiciste. En cambio, la anotación negativa es algo malo, una actitud mala que tú hiciste,
¿ya? Aquí en el tema de los números enteros es exactamente lo mismo, es muy parecido también, ¿ya? Y recuerda lo que vimos. Mientras más lejos del cero, los números negativos, mientras más lejos del cero, el número es más pequeño. El menos 1000 es más chico que el menos 1. El menos 1000 es más chico que el menos 1. El menos 100 es más grande que el menos 150. ¿Ya? El menos 100, menos 150. Pero ojo, entre un número negativo y un número positivo, siempre va a ser mayor el número positivo. ¿Ya? Espero que te haya ayudado, espero que te sirva y nos vemos en un próximo video, ¿cierto? De los números enteros, ¿ya? La próxima vez vamos a tratar de aprender a comparar y ver la relación entre los números, ¿ya? Así que nos vemos. Cuídate, que estés bien. Chau.